Empezamos con esto, con lo del otro día, que voy a tener que poner pantalla completa. Díganme si les hago un pequeño resumen, aunque yo creo que está claro, de la diferencia entre la ética que propone Kant, que es una ética formal, y todas las anteriores, que son éticas heterónomas. Y eran éticas heterónomas, sí, ya sí, ya sí. De hecho, se graba aunque quedan ocultos, solo tenemos nosotros. Se graba oculto y solo entramos nosotros con nuestro código, o si ustedes le dan el código a alguien más, obviamente. Mientras yo no subo editada la clase, ¿vale? En YouTube. Lo que pasa que es eso que les digo yo, que voy a mirar que esté grabando, ¿eh? Sí, estoy grabando. Gracias, Sara. Pues les decía, si quieren que, díganme si quieren que les repase algo de lo anterior. Y bueno, aquí sí que podemos fragmentar bastante la clase, o sea que no va a haber mucho problema. Estoy vigilando yo así de costado el cronómetro, ¿vale? El temporizador. Y podemos avanzar un poquito. Y no hay problema con que fragmentemos. Les decía eso, si quieren que les repase algo. Y ya, si no, lanzo la pantalla completa. De cómo Kant propone una ética formal, una nueva forma de hacer ética, que no tiene nada que ver con todas las anteriores, una ética formal, una ética autónoma, en tanto formal va a ser autónoma. Todas las anteriores son éticas heterónomas. Bien, sí, sí, no hay problema, por eso se los ofrecía, porque yo sé que es bueno, les hace bien. Bueno, aquí lo tenemos, ya lo pongo todo esto y luego pasamos a lo siguiente. Que lo siguiente era esto, justo quedábamos aquí, ¿vale? Y hoy lo que vamos a hablar es esto. Si nos da tiempo de algo más, lo introducimos y luego veis que es fácil. Ahora sí ya es fácil establecer puentes entre una cosa y otra. Ahora sí que es fácil, ¿no? Y podemos hacer más mini clases y no cansarnos tantos todos, ¿no? Les decía que Kant, cuando va a fundar su ética, y recuerden que ahora estamos en el uso práctico de la razón, Kant ya analizó el uso teórico de la razón en la crítica de la razón pura y ahí contestó qué puedo conocer, y también les decía, pero claro, no vamos a tener tiempo de reflexionar sobre esto, sobre el ser y sobre lo que puedo conocer de él. Esto no se cambia, el ser no se cambia, ¿vale? Entonces yo me dedico a conocerlo únicamente. Lo miró en el uso teórico de la razón, en la crítica de la razón pura. Y vamos a ver ahora cómo a partir de ahí, como no se podía hacer nada respecto al conocimiento de los tres objetos de la metafísica, alma, mundo y Dios, que iban a ser las tres ideas como ideales, ¿no?, de la razón. Esto se analizaba en la dialéctica trascendental, buscando los a priori de la razón. Cómo no se podía hacer nada con eso. ¿Por qué? Porque aplicar categorías cuando no se tienen, aplicar categorías a esos tres objetos para pensar esos tres objetos cuando la intuición no te los da, te hace caer en una ilusión de conocimiento, porque no puedes formular juicios sintéticos a priori, que son los juicios característicos de la ciencia. Entonces Kant lo que va a decir, que es lo que tenéis aquí, es que en este ámbito, en el ámbito de esos tres objetos, no es que no sirvan para nada, no van a servir para constituir ciencia como las matemáticas o la física. Y entonces es cuando dice que va a suprimir el saber en el sentido de razón teórica pura, ¿no?, para dejarle sitio a la fe racional. Tienen que decirlo todo junto. Fe racional, pero la racionalidad en su uso, acuérdense de hacer esto, práctico, ¿vale? Fe racional de la razón en su uso práctico, que se ocupa de la acción, o sea, se ocupa del deber ser. Y eso, quien se ocupa del deber ser,
fundamentalmente también la política, pero fundamentalmente en la filosofía es la ética. Entonces entramos en el problema de la ética. Y entramos aquí, ¿vale?, en el problema de cómo determinamos nuestra voluntad para actuar. O sea, cómo queda determinada nuestra voluntad para obrar, para hacer algo, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de aquello de los palos, pero hoy podemos verlo de cómo determinamos el objeto de nuestra, cómo determinamos nuestra voluntad. Bueno, voy a bajar revoluciones porque si no me voy a empezar a equivocar. Cómo determinamos nuestra voluntad para actuar, por ejemplo, con el hecho de decir, bueno, yo estoy desesperada de estar aquí, voy a salir por ahí, etcétera. Incluso voy a salir por ahí aunque tenga un catarrillo, pero esto no es coronavirus, etcétera. Estoy determinando mi voluntad. O sea, yo puedo, ¿lo que quiere decir determinando mi voluntad? Quiere decir que puedo elegir o no elegir, salir o no salir, ¿no? Yo tengo una elección. No es como yo puedo elegir respirar o no respirar, no, en el momento en que sales estás respirando, eso no es una elección, porque eso es del ámbito de la naturaleza, del ámbito de lo físico, y ahí no hay elección, ¿no? Entonces vamos a tratar este problema obviamente de el ámbito de la voluntad para actuar, y que es el ámbito de la moralidad. El asunto es, ¿cómo está determinada nuestra voluntad para actuar? ¿Heterónomamente o autónomamente? Él piensa que todas las morales anteriores no valen porque en ellas nuestra voluntad está determinada, ¿vale? No estamos en el ámbito de la naturaleza, sino que estamos en el ámbito de la determinación de la voluntad. Son morales, pero no son válidas. La que propone Aristóteles, la que proponen los cristianos, la que propone Hume, yo qué sé, da igual. Porque son morales heterónomas. Y son heterónomas porque son morales materiales, en el sentido de que tienen contenido. Su fin no es un fin formal, sino que tiene contenido, sino que tiene materia. Y eso es lo que teníamos aquí precisamente. Él está en contra de la heteronomía de las morales materiales, que son todas las morales anteriores a él, porque precisamente el hecho de que sean morales materiales va a hacer que estén constituidas por leyes, normas, mandatos, ¿no? No le hagas daño al prójimo, por ejemplo, saliendo en una cuarentena, ¿no? Y menos aún saliendo si tienes unos síntomas que no se pueden distinguir de una enfermedad que está siendo una pandemia, ¿no? Normas concretas. ¿Por qué tienen normas concretas? Porque se fundamentan en algo que viene de fuera de la razón. Si se fundamentasen, me estoy adelantando, en algo que viniese de la propia razón, en tanto que algo a priori, y a priori ¿qué era? No era con contenido, era universal y necesario. ¿Vale? Él sigue manejando la misma terminología, fijaros que en la crítica de la razón pura, ¿no? En ese sentido, si viene de fuera, no vendría de dentro y con esas condiciones de universalidad y necesidad, y por tanto no vendría la determinación de la propia voluntad, porque no surgiría de la propia racionalidad. Ese es el caso de la felicidad en las éticas eudemonistas, como la de Platón, como la de Aristóteles, el placer fijado por naturaleza, acordaros, ¿no? Por lo tanto, ahí no hay control. Es decir, nosotros por naturaleza queremos ir hacia el placer y evitar el dolor. La voluntad de Dios en el caso de los cristianos, la naturaleza racional humana en el caso, por ejemplo, de las éticas racionalistas, los sentimientos en el caso de, por ejemplo, la ética de Hume, que nosotros no lo mismo. Por lo tanto, estas éticas se fundamentarían en principios empíricos a posteriori, solamente sintéticos, que no serían aptos ¿para qué? Para fundar leyes, fijaros, leyes morales. Porque las leyes tienen la condición, igual que en el ámbito de la naturaleza, tienen la condición de ser universales y necesarias. Y los principios empíricos o las normas empíricas o las máximas empíricas o los mandatos empíricos, da igual, él va a utilizar distinta terminología, ¿vale?
no son ni universales ni necesarios. Por eso, él propone una ética formal, que entonces sí, en tanto formal, que no da ninguna materia a perseguir, va a poder ser autónoma, ¿vale? Y lo va a poder proponer porque no va a tener normas concretas, unas normas concretas que tendrían, en tanto normas concretas, contenidos a posteriori que surgen de lo empírico, ¿no? Fijados como un fin, como eso, la felicidad, etcétera, no a priori desde la racionalidad, sino a posteriori, la naturaleza fija a posteriori, precisamente lo que va a pretender es que estas normas, estas leyes, esta ley, acordaros que yo dije que va a ser una, el imperativo categórico, tenga caracteres de tipo científicos. No estoy diciendo que vaya a ser una ciencia como las matemáticas y la física, ya quedamos que eso no puede ser, pero sí que tenga esos rasgos, ¿vale? Esos rasgos, por lo tanto, que tengan la característica de ser universales y necesarios, ¿no? Esas normas, esas leyes, esos principios. Y por eso es precisamente que el fundamento de la obligación se busca en lo a priori de los conceptos de la razón pura. Aquí viene el enganche con lo último que tratamos de la dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura. Si recuerdan, en la dialéctica trascendental, que fue la última parte que vimos en crítica de la razón pura, en el uso teórico de la razón, ¿vale? Lo que vimos fue que el análisis de la razón y buscábamos los a priori, o sea, lo puro, lo que pone la razón, ¿no? Y eran conceptos puros de la razón o ideas como ideales. Recordad esto, por favor, que buscaban síntesis cada vez mayores cara hacia lo incondicionado. Por lo tanto, y era donde quedábamos nosotros, lo que se va a necesitar para constituir una ética formal y autónoma es un uso sintético, mirar, sintético por un lado, que nos proporcione una nueva información, que nos dé información a la hora de determinar voluntad, pero que nos dé una información desde la universalidad y la necesidad, y eso nos lo va a otorgar este aspecto de el ser pura a priori, ¿no? Los elementos a priori del uso práctico de la razón, ¿vale? Entonces de ahí es donde se entra de lleno, que ya lo miraremos, el texto 5. De momento es mejor que miremos este tema, el tema de la voluntad, de lo que es una buena voluntad y todo lo demás, para que después lo entiendan mejor. Desde ahí es de donde se va a asentar la autonomía de la moral. ¿En qué? En la autonomía de la voluntad. ¿Y qué es la autonomía de la voluntad para Kant? Justo era ahí donde quedábamos. Es la propiedad que tiene la voluntad de ser ley. Acordaros que ley quiere decir aquí, ¿vale? No una norma empírica, concreta, fijada a posteriori, no lo que me da a mí la gana, ni cosas por el estilo, sino que le podéis poner ahí en ley que busca que sea universal y necesaria. Eso es lo que está buscando Kant, y por tanto tiene que ser, digamos, tener componentes a priori, ¿vale? ¿Para qué? Para sí misma, para la propia voluntad. Es la única manera, ya os voy avisando, que vamos a tener de ser libres. Solo vamos a poder ser libres si nuestra voluntad está determinada por aquella ley que la voluntad y la racionalidad, nuestra racionalidad, la racionalidad, ¿no? En su uso puro práctico se da a sí misma, ¿vale? No nada que venga desde afuera, no nada que venga de la naturaleza física, ningún mandato externo, ni nada a posteriori, ¿no? O sintético o sintético a posteriori, quiero decir, ¿no? O meramente sintético o empírico. Entonces, algún momentito para ver si necesitan algo más. Y pasaría a hablar de lo que es la buena voluntad, ya. De lo que es el concepto de buena voluntad para Kant. Ay, que no tome lo que me ayuda a hablar más. Espera un momentiño. Ahí.
con estos 10 minutos de... Dale con los minutos. Con estos 10 segundos de retardo que tiene el chat. En el... ok, vale. En el chat de lo de la Junta, que tengo que hacer el listado de sus correos, porque solo pueden entrar a través de una invitación por correo que yo les mandaría, ¿no?, para la sesión. Ahí no hay, el chat es inmediato, ¿vale? Se ve inmediatamente, no vamos a tener este problema. Y creo que otras cuestiones ya las tengo solucionadas técnicamente, creo. Vamos a tener que hacer prueba antes, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a ver, porque veis que es básico, fundamental, que es una buena voluntad, ¿no? Que es lo bueno para Kant, que va a ser una buena voluntad. Es la propiedad, que decíamos que es la autonomía de la voluntad. La propiedad que tiene la voluntad de ser ley para sí mismo. Para Kant, lo único bueno que hay en el mundo, anoten por ahí en algún costadito, lo que yo les decía de que Kant va a ser el giro copernicano también en la ética. Aquel giro copernicano que hizo en la teoría de conocimiento, les recuerdo en qué consistía, que él decía que hasta ese momento, en todas las teorías de conocimiento que se habían hecho, se colocaba en el centro de investigación de la teoría de conocimiento, se colocaba al objeto, ¿no?, de conocimiento, y se investigaba sistemáticamente el objeto de conocimiento. El giro copernicano, ese vuelco total que él dio, y que utiliza la analogía de Copérnico, ¿no? El giro total que él dio fue sacar al objeto del centro y colocar al sujeto, y ver qué era lo que el sujeto, las determinaciones del sujeto, los límites, las capacidades y las determinaciones del sujeto a la hora de conocer. Bueno, lo mismo va a ser aquí, en el ámbito de la moralidad. Va a sacar como centro y punto de partida del pensamiento moral el objeto de la moral, que sería que si la felicidad, que si el placer, que si la voluntad divina, si los sentimientos, si el bien de la mayoría, lo que sea, ¿no? Y lo va a centrar en la determinación, fijaros, en los límites, en la manera, en esos a priori, ¿no?, de la determinación de la voluntad del sujeto a la hora de obrar en el ámbito de las cuestiones morales, de la acción moral, ¿no? Entonces, para Kant sí que hay algo bueno, ¿no? Y es una buena voluntad. O sea, lo que nosotros mirábamos antes como algo bueno, que era externo al ser humano, ya sea porque fuera fijado por naturaleza, porque fuera fijado por otro ser trascendente a nosotros, como podría ser Dios, porque fuera fijado por la sociedad, por la tradición, por lo que fuera, no importa, por el capricho, ¿qué más da? Kant ahora lo vuelca, fijaros, al propio individuo, ¿no? Y dice que bueno es única y exclusivamente, es muy claro, en el texto. Cuando veamos el texto lo vais a entender perfectamente, porque él es claro, quiero decir, vais a ver cómo es claro. Dice que lo único bueno realmente que hay en el mundo es una buena voluntad, ¿vale? Y la buena voluntad únicamente es buena voluntad, además es así de claro, de taxativo, ¿eh? Tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo que tienes que hacer es que entender que Kant es eso lo que dice. Entonces, hay algo bueno en el mundo, ese algo bueno que hay, ¿no?, en el mundo, en la realidad, en lo que queráis, ¿no?, o en la determinación, ¿no?, del ámbito moral, es una buena voluntad. Lo que tenéis aquí abajo, bueno, sabéis que siempre se me escapa el ratón, es una buena voluntad, y la buena voluntad solo es tal, solo es buena voluntad únicamente por su querer, solo por cómo quiere es buena, solo por cómo quiere. Les voy a tener que explicar esto, ¿no? Solo por cómo quiere es buena, o sea, solo es buena en sí misma.
no por algo externo que quiera, sino por cómo quiere, ¿vale? Para desarrollar, aquí les acabo de plantificar el concepto, que obviamente, a ver, a ustedes ni se les ocurre qué desarrollo va a ser. A mí cuando me lo pusieron delante, yo dije, pues bueno, vamos a ver qué dice, ¿no? Vamos a ver qué dice ahora. ¿Qué es eso de una buena voluntad en sí misma? ¿Qué es eso de que una buena voluntad solo lo es por el querer? Bueno, para desarrollar este concepto de buena voluntad, Kant va a decir que solo se necesita ilustración sobre el concepto de deber. Por lo tanto, ya vamos teniendo esas relaciones que yo les iba diciendo, que a ver si puedo trabajar en algo en Semana Santa con la tableta esa, ¿vale? Para poder hacerle las relaciones, pero si os fijáis estamos empezando a relacionar como hicimos con el tema del uso teórico de la razón. Hay algo bueno, eso es la buena voluntad es buena por el querer, ¿no? Y eso va a estar relacionado, esa buena voluntad, ese concepto de buena voluntad y del querer, va a estar relacionado con el concepto de deber, ¿no? O sea, que va a tener que ver algo con el concepto de deber. De ahí que su ética va a ser una deontología, que hace referencia precisamente a que es una ética del deber. ¿Qué es el deber? Ahora tenemos que saber qué significa deber para Kant, ¿no? Por lo tanto, veis que vais a tener que aprender conceptos, ¿no? Por eso yo os pedía, pequeñísimo inciso, que me dijeseis si os servía para algo esa especie de juego con el quizzes, porque yo puedo trabajar con eso y en algún momento en que libere lo que ahora viene como prioritario, que es corregir los comentarios de texto, o en momentos en que esté muy saturada de corregir comentarios de texto, que eso necesita sí mucha concentración, pues hacer quizzes, cosas con quizzes que es más mecánico, ¿no? Es una cosa mucho más mecánica y no necesito tanta concentración, ¿no? Si ustedes me dicen que eso les sirve, yo hice una cosa muy simple, pero claro, puedo entrar a jugar con cosas más complicadas como esta y hacer que ustedes jueguen entre ustedes o jueguen contra sí mismos con cosas, con conceptos ya más complejos, más complicados, que les pueden ayudar a establecer relaciones, ¿no? Entonces es importante que ustedes me brinden el feedback también, porque si no yo dejo la herramienta y no busco otras, hay otras, Kahoot, lo que sea, etcétera, ¿no? Que gamifican, hacen que puedan ustedes jugar un poco 5 o 10 minutos con conceptos y lo hagan más fácil. Aquí lo están viendo, está relacionado el concepto de ética formal con ética autónoma, con voluntad, concepto de voluntad, con el concepto de querer y con el concepto de deber. Está todo relacionado, ¿vale? Entonces tenemos que saber de qué estamos hablando. ¿Qué es el deber? El deber es en Kant, en la ética kantiana, ¿no? Él lo define y es la necesidad de una acción por respeto. Aquí, fijaros, va a ser más fácil en castellano, en gallego, perdón, no traje el agua. En gallego se escribe igual, ¿vale? Lo digo por Valle. Ten cuidado con esto, Valle. En gallego se escribe igual respecto a y por respeto a, ¿vale? Siempre es respecto. En castellano no. Y eso, si lo escriben en castellano, tienen que tener mucho cuidado, ¿vale? Mirar cómo voy a hacer la traducción al castellano y escuchar cómo no voy a pronunciar la C. El concepto de deber tiene que ver con la necesidad de una acción por respeto a la ley, de cumplir una acción en el sentido de determinar, no cumplir la acción, de hacer el paripé o externamente, ya lo voy a tratar esto, lo estoy haciendo a propósito esto. Determinar la voluntad a actuar por respeto a la ley. ¿A qué ley? Esto es lo que nos falta por hablar, es lo que tenéis ahí en rojo y C. Esa ley a la que nos estamos refiriendo
es lo que vamos a explicar luego como imperativo categórico. Es la ley que nos va a dar nuestra propia razón en su uso sintético de la razón pura práctica, lo que teníamos aquí, ¿vale? No era cualquier cosa, ¿vale? Porque estábamos buscando los a priori que nos iban a dar las características científicas de una ley, una norma universal y necesaria. Resulta que termina siendo una ley, que es el imperativo categórico, que tiene varias formulaciones. ¿Qué quiere decir eso? Varias maneras diferentes de decirlo o varios aspectos diferentes de desarrollarla, ¿no? De expresarla, ¿no? Pero es uno, es el imperativo categórico y es lo que tenéis aquí como IC, imperativo categórico. ¿Viene? Bien, perdón. Entonces, ese concepto del deber, que es la necesidad de una acción por respeto a la ley, no con respecto a la ley, sino por respeto a la ley, o sea que yo, por respeto a la ley, determino mi voluntad, no tiene nada que ver con los efectos de la acción. Por ejemplo, si yo respeto la ley, seré feliz. Si yo respeto la ley, haré bien. No hay ningún condicional, porque el imperativo, el mandato, voy estableciendo puentes para el próximo día, el mandato, la ley, no es condicional. El imperativo, el mandato, no es condicional, sino que es categórico. Esa C ahí no es de condicional, sino de categórico. Y categórico yo creo que ustedes saben perfectamente lo que es. Es manda, cuando un mandato es categórico, manda de forma absoluta, manda sin condiciones. ¿Vale? Por lo tanto, esta ley, que es el imperativo categórico, no tiene nada que ver con los efectos de la acción, sino con la conformidad a una ley universal. Mirad, a una ley universal. Ahí estáis viendo la característica aquella que os decía, por eso es una ley, no una norma concreta, empírica, etc. No, a una ley universal de las acciones en general, de las acciones morales, ¿no? Porque estamos en ese ámbito, de las acciones en general. En general. De ahí viene lo de a priori, acordaros, no es algo concreto. No es algo que pasaba con lo que venía de afuera, lo empírico, lo que tenía contenido, como el placer, la voluntad de Dios, etc. Que al tener contenido, al tener materia, el problema es que nos da algo concreto y no algo general y por tanto no nos puede dar algo universal. Al no ser algo universal no será necesario y al no ser necesario no será categórico, sino que será condicional, estará condicionado a ¿qué? A esa cosa en concreto. Imaginaros que si yo os digo, adelantándome de nuevo y poniendo en el formato que cree Kant, que es el formato real que tienen, aunque lo escondan, ¿no? Que es el formato real que tienen todas las anteriores éticas y que queda expresado clarísimamente, por ejemplo, en las éticas helenísticas como la de Epicuro, las hedonistas, etc., ¿no? Si tú quieres la mayor felicidad, tienes que buscar el placer, o si tú quieres la felicidad, perdón, si tú quieres la felicidad, tienes que buscar el placer y huir del dolor. Tú puedes empezar diciendo, pues no quiero la felicidad, y entonces se acabó el principio. El principio no sería tal, sería una norma, pues no, yo no quiero ser feliz, luego no hay que obedecer el mandato, no es un mandato incondicional, no es un mandato categórico, ya no necesitas obedecerlo, la moral no está mandándote de una forma categórica, de una forma absoluta, de una forma incondicional, ¿vale? Entonces no tiene que ver con los efectos de la acción, de si tú quieres o no quieres, si llegarás a ser feliz si lo cumples o no lo cumples, no. Lo único que importa aquí es la determinación de la voluntad, que la voluntad esté bien determinada para actuar. ¿Y cuándo va a estar bien determinada para actuar? Cuando cumpla por necesidad, no por gusto, no porque cuadre bien,
No porque justo yo esté de acuerdo, ya lo veremos, ¿vale? Sino por necesidad de la acción, por respeto, necesariamente por respeto al imperativo categórico, yo tengo que hacer eso. Por respeto, ¿vale? En gallego es por respecto, da igual, ¿no? Si es con la C, ¿no? Entonces, fijaros, retomo, no tiene que ver con los efectos de la acción, sino con la conformidad a una ley universal de las acciones en general. ¿Y cuál es el imperativo categórico? En la formulación, esta de aquí, fijaros, la formulación de la legalidad en general, es lo que es el que tienen que saber. Hay diferentes formulaciones del imperativo categórico y hay discusiones sobre ello, porque Kant no, en su libro no dice, y ahora voy a hacer varias formulaciones del imperativo categórico. Entonces dice, pues voy a hacer 3, pues voy a hacer 4. No, la gente que estudia Kant, que es especialista en Kant, alguna gente dice que hay 5 formulaciones diferentes a través de su obra, o sea que lo expresa de diferentes maneras, tomando diferentes aspectos del desarrollo, ¿no? del imperativo categórico, del desarrollo a la hora de exponer sus distintas consecuencias, ¿no? En la determinación de la voluntad. Unos dicen que 3, la mayor parte de la gente dice que 3, otros dicen que 5, ¿vale? Pero la que es fundamental, básica, y que ustedes deben saber, la que no se pueden olvidar, las otras van a ver que caen de cajón, tienen que saber de ella, es esta, es la de la legalidad en general, la que les voy a contar ahora, acuérdense, la de la legalidad en general, porque es precisamente la que respeta esto, la universalidad, ¿vale? Es la que respeta la universalidad y es lo que va a respetar, ahí va la flecha para ahí, la idea de un fundamento a priori de los conceptos de la razón pura, práctica, ya sabes, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese imperativo categórico? Esa ley absoluta a la que nosotros debemos, conceptos de deber, respetar y según ese respeto precisamente determinar nuestra voluntad, conducirnos siempre de manera que podamos querer que nuestra máxima, la máxima, ahora voy a explicar, la máxima son los principios subjetivos del querer o normas, se conviertan en leyes universales. Bueno, explico lo de la máxima y vuelvo a las leyes universales y vuelvo a leer todo ese cachito. Nosotros obviamente no tenemos leyes universales. Kant está dando la ley universal al darte el imperativo categórico. Nosotros normalmente nos encontramos con problemas morales concretos, como el que os dije hace un rato. Tengo un poco de catarrillo, a ver, yo lo sé porque me han visto los médicos y lo que tengo es pues asma, por eso no respiro bien y entonces tengo un poco de alergia, porque es la primavera, ¿vale? Perdón, porque es la primavera y entonces, bueno, pues claro, tengo un poco de tomada la voz, tengo un poco de tos, entonces a priori ya sabemos que yo no tengo fiebre, ¿no? Lo que tengo es asma, ¿no? Y un poco de alergia, ¿vale? Pero bueno, como yo sé que tengo esto y soy muy chula, pues me voy por ahí, no sabéis, a hacer todas estas tontadas que hace la gente o no. Yo voy a determinar, decidir, voy a decidir y voy a determinar mi voluntad, porque voluntariamente yo saldré o no saldré. Y voy a llevar esa determinación, ¿no?, de mi voluntad a la acción, voy a actuar. ¿Qué estamos preguntándonos qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Salir o no salir? Fijaros, yo me voy a mover con una norma, un principio mío, subjetivo, del querer, ¿vale? De lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues digo, no, yo no puedo querer salir porque esto está mal, porque
mira si enfermó a mi vecino, que me cae muy bien, o bueno, sí está bien, a ver si jodo al vecino, que me cae muy mal, o yo qué sé, o cualquier cosa, ¿entendés? En plan bruto ya, las cosas que, dame que me importa, no sé qué. Principios subjetivos del querer o normas concretas, individuales o sociales, pero que son concretas, son subjetivas en el sentido de que no son universales. Ese es el sentido de subjetivo en este caso, ¿no? Concretas, por las que yo me guío, porque al fin y al cabo en la ética somos nosotros, cada uno de nosotros, los que actuamos. Entonces, en ese sentido, al final la decisión la toma el sujeto, ¿no? Y por un principio subjetivo, ¿no? Subjetivo en ese sentido, quiero decir. Entonces, Kant quiere ir más allá del principio subjetivo y quiere que ese principio subjetivo se eleve, ¿vale? Se eleve a una universalidad y a una necesidad. Y lo hace buscando precisamente esos a priori en el uso sintético de la razón pura práctica, ¿no? Entonces, lo encuentra en el imperativo categórico. Lo encuentra en el imperativo categórico y lo encuentra diciendo, tú por deber tienes que determinar, no porque si te gusta, si te sale bien, porque entonces ahí estarías de nuevo cayendo en algo concreto, ¿vale? Y en algo con contenido. Sino que lo que tienes que hacer, lo que debemos hacer es conducirnos, cualquiera de nosotros, siempre de tal manera, acordaros que cómo era la cosa, que era por el querer, por cómo determinamos la voluntad. Debemos conducirnos, debemos obrar, ¿no? Debemos determinar nuestra voluntad de tal manera que pueda querer al mismo tiempo, fijaros, que la máxima por la que yo estoy obrando se convierta, y ahora voy a hacer hincapié en esto, para que vean el peso enorme que tienen estas dos palabras, en leyes universales. Leyes universales como la física. O sea, que si yo quiero salir, decido salir, al mismo tiempo tengo que querer que esa norma que yo estoy aplicando para salir, y es que me da igual lo que le pasa a cualquiera, se convierta en una ley del tipo de la ley física y el principio de inercia. O sea, que todo el mundo salga. Eso es una ley universal. Siempre. ¿Os acordáis, no? Lo que os decía yo. Siempre. Entonces, claro, ahí empezamos a ver que lo que está haciendo Kant es decirte, actuemos como si lo que nosotros hiciéramos automáticamente se convirtiese en una ley que se cumple y que todo ser racional debe cumplir y cumple. Entonces, claro, la mentira es universalizable, el hacerle daño a los demás es universalizable. ¿Lo vais entendiendo el problema? Eso es universalizable. Entonces, ya sé que estáis pensando, bueno, es que en algunos casos, bueno, si tú pones excepciones, las excepciones son universalizables. Ese es el problema. Yo no estoy diciendo que, y nunca dije que la ética kantiana fuera simple, fuera sencilla, ¿vale? Ni que fuera fácil de aceptar, pero las conclusiones son fáciles. No, dado que él lo que quiere es una ética formal y que por lo tanto la norma tenga características de norma universal, no puede haber excepciones, porque quiere que sea objetiva, que sea condicional, que solo esté marcada por el concepto de deber, que es la necesidad de actuar por respeto, que me confundí con el gallego,
por respeto a la ley. No porque a ti te guste, ya tengo que parar, no porque a ti te guste, ni por lo que vayas a obtener, ni nada por el estilo. ¿Vale? Veis que ya tenemos ahí un texto. Espero unos segundos, tengo 7 minutos para conectarme. Para salir de esta plataforma y entrar en la otra. Es que a veces es un poco largo explicar, ¿no? O es corto, yo lo hago largo, no lo sé. No sé muy bien. Me dicen si el marco general por lo menos les quedó claro. ¿Hay alguna cosa? El salto a entender el imperativo categórico a veces no es fácil, ¿eh? Mirad que yo lo sé. Pero me dicen más o menos si el puentecillo a autonomía de la voluntad, a lo que es una buena voluntad, a actuar por respeto a la ley, la idea de ley, ¿vale? Les queda claro y si no, me lo juntan. Cuando termine, vale, ok.